Porque si no cumplimos con darle exclusividad a esta empresa, como dice el contrato, podrían llevarnos al CIADI, podrían llevarnos a tribunales internacionales y cobrarnos el doble o el triple de lo que ya invirtieron. Y se paraliza todo. Ahora vamos a hablar del puerto de Chancay. Quien no la tenga clara, quien no sepa bien qué es lo que pasa, entonces tome atención porque lo vamos a explicar desde cero. Resulta que esta es una inversión muy grande de una empresa china. Se ha invertido 1.300 millones de dólares en esta primera etapa y se pensaba que se le iba a dar exclusividad, ¿no? Pero la autoridad portuaria afirma que el consorcio va a tener esta exclusividad si es que vuelve a solicitar lo que ya se le había dado. Entonces, para muchas personas esto es que, como que, ¿por qué no le avisaron antes, no? El consorcio se está quejando, diciendo que ellos ya tenían como que a futuro ya habían previsto la exclusividad. Pero la exclusividad, según la autoridad portuaria, es para las concesiones, no para las inversiones. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Nos afecta o afecta solamente a los privados? A ver, vamos a ver. Nosotros estamos en un enlace vía Zoom con Guido Penano, economista, para que nos explique desde cero, para los que no saben nada de esto y se ven atacados por todos lados con el tema del puerto de Chancay. Bienvenido, señor Penano, a Exitosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gusto de escucharte, aquí para servir. ¿Se me escucha bien? Muchísimas gracias, sí, perfectamente. Muchas gracias por estar aquí. Queremos, por favor, que nos explique de cero, para todos los que no sabemos y nos hemos enterado porque todo el mundo está hablando del puerto de Chancay y hay diferentes versiones. Para un resumen, como para principiantes. Bueno, haremos todo el esfuerzo, claro que sí. Muchas gracias. En primer lugar, habría que decir que esto empezó hace más o menos 15 años atrás por dos grupos de peruanos que querían hacer un puerto, esencialmente un puerto minero. Por eso la minera Volcan está involucrada en la propiedad de este proyecto, ¿de acuerdo? Mil trabas, mil problemas. Total, finalmente, el gran promotor, que era un pesquero famoso peruano, falleció. Los herederos vendieron su participación a otros. O sea, ha habido todo un proceso largo y finalmente apareció COSCO Shipping y dijo, yo lo hago. Yo pongo la plata y yo me asocio. ¿Cómo son los términos? Los términos son así, ¿no? Se les otorgó exclusividad en una serie de servicios que tiene que manejarlos y administrarlos una autoridad única. Usted sabe perfectamente, por ejemplo, que en el Jockey Plaza el que decide es la empresa que administra y que hace que no haya caos. El centro comercial Camino Real justamente colapsó porque no hubo una autoridad que fijara y ordenara las cosas. Ellos obtuvieron esta autorización de APN en su momento, antes de empezar a meter dinero, le dijeron, sí, vas a tener la exclusividad, no te preocupes, todo perfecto. De esa manera hay muchos puertos en el Perú que tienen exclusividad. Inclusive el puerto de yates y veleros que está ahí abajo en Agua Dulce, tiene exclusividad, ¿no es cierto? Si yo quiero me estacionar ahí adentro mi bolichera, no me van a dejar entrar porque no tengo el derecho y ellos tienen la exclusividad de decidir quién entra y quién no entra. Ahora que el puerto de Chancay se vuelve algo atractivo y hay un montón de gente que quiere hacer negocios, inclusive hay problemas en todo lo que son las tierras alrededor, que hay invasión de tierras, que hay pleitos por todos lados y todo el mundo quiere un pedacito del negocio. Esa es la verdad, Karina. Todo el mundo quiere un pedacito del negocio. Alguien se para y dice, un momentito, ¿tiene la exclusividad? No puede tener la exclusividad por este detalle que la autoridad anterior se equivocó con la ley. Entraron los leguleyos, ¿se da cuenta? Y entonces ahora
resulta que todo el mundo dice, oye, ¿qué te pasa? Ahí hay 2.000 millones prácticamente ya invertidos. Claro, 1.300 Y, millones de dólares invertidos en la primera etapa y la justificación es, exacto, un ratito, nos equivocamos en la ley cuando te dijimos, ya, invierte. ¿Cómo se van a equivocar en la ley y cómo tienen que retroactivamente pedir un permiso cuando ellos ya empezaron? es, es un absurdo, pero es la mejor manera en el Perú siempre, así es como te presionan, pues, porque además no es un cambio en la ley, es simplemente que autoridades del Estado peruano supuestamente cometieron un error y entonces ahora, como el Estado peruano cometió un error, ellos tienen que resolverlo haciendo un nuevo pedido. Es la cosa más absurda que tú te puedes imaginar, ¿no es cierto? O sea, se equivoca el Estado peruano, pero el que lo tiene que resolver haciendo un trámite adicional es el que ya invirtió 1.300 millones y que está abriendo posibilidades para que la gente de Chancay, para que la gente de Huaral, para que 1.000 actividades nuevas surjan y hay empleo. No. Ahora, un momentito, esto de acá se hizo mal. Bueno, pues corrígelo tú, Estado peruano, que lo hiciste Claro, mal. la Y además, Autoridad Portuaria Nacional le está exacto. diciendo al consorcio, pide de nuevo la exclusividad. Y si no le dan, y si hace todo el trámite y no le dan, Imagínate, o sea, tú seguirías invirtiendo si estás con esa espada de Damocles en la cabeza, no, ¿no es cierto? ayer en el Congreso de la República han dicho que todos los bancos que los respaldan y todos los inversionistas que tienen atrás ya están con los pelos parados. Pero es lógico porque que además el Estado peruano, a través de una de sus instancias, te diga, no, un momentito, me tienes que pedir permiso de nuevo, es para que le dé pánico a cualquiera que ya invirtió, no 1.300 millones, 10 soles, ya dudas, pues no, porque dices, ¿cuánto tiempo va a tomar? Acuérdate que esto viene desde el 2021. Imagínate, ya ha tomado 3 años. No, de ninguna manera. Pero al mismo tiempo, Karina, déjame decirte, esa misma autoridad que ahora le crea problemas a un puerto que va a traer un montón de beneficios en la zona, ha declarado no a otro puerto que podría ser inclusive más importante que este en la zona de Islay, en Arequipa, el puerto Corío, que tiene gente interesada que hace 20 años que están bregando para que esa autoridad portuaria que está creándole problemas a Chancay le ha dicho no a ese otro puerto, que sería la competencia, que sería igualmente interesante, que sería igualmente positivo, que sería igualmente generador de empleo y demás. Entonces, y hace poquitito hemos sacado a la venta, digamos, el puerto de San Juan de Marcona y no se presentó nadie. Se presentó un postor y ese postor se lo llevó. Ahí nadie dijo nada, nadie. ¿Por qué? Porque ese puerto está dentro del área de control de Shogun y entonces Shogun es la única que utiliza el puerto. Y entonces, no entiendo, ¿te das cuenta? O sea, ¿qué pasa con Chancay? Demasiado atractivo, Karina. Eso es todo. Hay gente que dice, uy, aquí hay que ver cómo hacemos para hacer negocio, poner presión, crear problemas para aportar soluciones, entre comillas, ¿no? Yo lo veo así, lamentablemente. Porque aquí hasta el regulador Ocitran ha presentado eh, al Indecopi un artículo, el número 2, donde ha dicho que eh, eh, este, digamos, este contratiempo, pedir la exclusividad y es esto que le están haciendo al consorcio es una especie de barrera burocrática, ¿no? Es que, ¿por qué no se dieron Claro, cuenta? ¿Por qué no se dieron cuenta en el momento de decirle que sí podían hacer todos los trabajos? porque probablemente en ese momento no había ningún interés particular en trabar el proyecto, porque no había nada, no había ningún beneficio de por medio de facilitar las cosas, como sucede muchas veces en mi país. Y entonces, evidentemente, nadie ni miró, ni leyó, ni chequeó, ni nada. Pero cuando ya tienes un proyecto de 1.300 millones que va a mucho más, que va a generar ingresos a mucha gente, ahí aparecen los interesados que dicen, ups, a ver, revisemos porque esto de la exclusividad no me parece correcta, porque de aquí y de allá.
porque los chinos son malos, porque odio al inversionista extranjero, por 1000 razones, Karina. Pero la culpa, el problema, es del Estado peruano, de una autoridad peruana que tiene que resolver el problema cuanto antes, porque le está haciendo esa gente un daño tremendo en nuestro país. Porque podríamos tener no uno ni dos, podríamos tener 20 Chancáys si quisiéramos. Nuestra costa lo permitiría. Si todo tipo de proyecto que se pueda hacer es bueno mientras se cumpla con las normas. ¿Se cumplió con las normas? Todo parece que sí. Recién ahora, ¿no? El detallito de si es exclusiva porque es concesión o es empresa privada. Toda la discusión es, en el caso de las concesiones sí puede haber, en el caso de proyecto privado no puede haber. Son detalles, esos, como se dice vulgarmente, la letra chiquita en el contrato, ¿no? Eso es lo que están esgrimiendo en este momento, pero no importa, el Estado peruano lo tiene que resolver y cuanto antes. Y además que el Estado peruano habló tanto del puerto de Chancay que nos iba a realzar geopolíticamente, que iba a ser el puerto más grande de Latinoamérica, y ahora el consorcio se sienta en el Congreso de la República para decir que se le está poniendo trabas, que no puede seguir invirtiendo, que se puede detener esta inversión que iba a llegar hasta los 3.500 millones de dólares. Entonces, ¿en dónde estamos, no? Estamos en Macondo. Bueno, tú lo estás definiendo, ¿no? O sea, y te cuento que no es el único caso en el que tenemos ese tipo de problemas. Lo que pasa es que Chancay es tan grande y va a generar tal cantidad de actividad y además tantos desafíos, porque no tenemos un plan urbano para Chancay, no tenemos un plan carretero para Chancay, no se ha decidido si va a haber aduana o no va a haber aduana en Chancay. O sea, hay muchísimas cosas que se tienen que resolver mientras se termina Chancay y se inaugura Chancay, que se supone que va a ser en noviembre de este año, que inclusive estaría viniendo Xi Jinping a participar de la inauguración, como una forma de decir, nosotros respaldamos, ¿no? El flujo Chancay-Shanghái va a ser pues un flujo importantísimo en todo el Océano Pacífico. O sea, la cantidad de factores positivos que no se quieren o no sé por qué razón, me resulta tan difícil entender esta actitud de la burocracia peruana que evidentemente no puedo creerlo, pero bueno, ahí está el detalle y lo único que te puedo decir es una cosa tan sencilla como que uno es concesión y la otra es proyecto privado. Y ahí se ha tergiversado y se ha dicho, en concesión se puede, en la otra no se puede, la exclusividad. Se ofreció exclusividad, se tiene que dar exclusividad. Se invirtieron 1.300 millones, eso se tiene que cumplir, Karina. Ahí no hay nada. Si somos gente que tiene palabra, esa palabra se tiene que cumplir, sobre todo con inversión extranjera. No importa de dónde venga. Claro, el Si no consorcio quería, ya está diciendo, que aquí se está afectando la estabilidad jurídica, pero por supuesto, si les están diciendo que tienen exclusividad y eso dice un contrato y no lo van a cumplir, ¿qué empresario va a querer venir después? imagínate en minería, que tenemos una cantidad, tenemos 43.000 millones de dólares esperando justamente lo mismo, esperando que el Perú cumpla con los contratos, cumpla con la legislación que tenemos y que no cumplimos. Entonces, en más de una vez. Por eso tenemos en el CIADI, que es este Tribunal Internacional de Cumplimiento, tenemos tantos casos donde estamos perdiendo porque un burócrata desestima algo que otro hizo y entonces ahora la empresa se ve perjudicada, nos lleva a tribunales internacionales y perdemos y nos cuesta cientos de millones de dólares por esto exactamente que tú dices. Porque si no cumplimos con darle exclusividad a esta empresa, como dice el contrato, podrían llevarnos al CIADI, podrían llevarnos a tribunales internacionales y cobrarnos el doble o el triple de lo que ya invirtieron. Y se paraliza todo. Mira el criterio de un burócrata dentro de este contexto para decir no, no se puede hacer. O deténgase, o déjame ver, o pide el papel de nuevo, que cuando me llegue el papel de nuevo, aprobaré. Por amor de Dios.
Entonces esto también justo me has quitado las palabras de la boca con la minería, ¿no? El misterio sin resolver va a ser Chancay, igual que la minería, que somos un país minero y no se sabe por qué no explotamos como deberíamos explotar, ¿no? Teniendo, Claro. ya acabó el boom de los minerales y todo esto, pero teniendo de dónde sacar, no sacamos y hay un montón de gente muriéndose de hambre en nuestro país. Igual tienes toda la legislación agraria, agroexportadora, que de la noche a la mañana la cambiaron, ¿no? Cuando había gente que estaba invirtiendo su dinero, haciendo crecer, convirtiendo al Perú en el primer exportador mundial de arándanos, el segundo de paltas, el tercero de uvas, etcétera, y que todo eso ¡pum!, se detuvo. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió cambiar las reglas. Cuando lo más importante de un país es respetar las reglas a las que se está comprometiendo, a las que se ha comprometido. ¿Te das cuenta? Si no te parece bien, no te comprometas. Fantástico. No, no faltes, pero que no faltes tu palabra, ¿no? Eso es lo esencial. Ujú. Muy bien, ha quedado clarísimo. Entonces, me queda claro a mí, le va a quedar claro a todos nuestros televidentes, seguidores y oyentes de lo que pasa en el puerto de Chancay. Muchísimas gracias a Guido Pedernano, economista, por ayudarnos a entender esta impasse que hay, ¿no? Y todo por que el Estado le dijo que sí y después le dice que no. Es que así no son las reglas claras. Para que hayan inversiones, tiene que haber reglas claras. Y si no hay reglas claras, no hay inversiones. Nadie va a querer venir a invertir si no hay reglas claras. Muchas gracias.